mis hermanos, y que el amor y la paz de nuestro Creador esté y abunde en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Amén. Invito a que tomen sus asientos, hermanos. Queridos hermanos, qué gusto es poder compartir nuevamente en este horario nuestra cita con Dios. Amén. Damos gracias a Él por permitirnos nuevamente llegar a este lugar. Damos gracias a Él también, a Dios, por permitirnos refrescar nuestras vidas delante de su presencia. Esa presencia inconfundible que llena nuestro ser. Y qué bueno es que podamos tener en este momento, hermanos, la verdad bendigo a Dios por eso. Y aunque muchos quizás no lo puedan hacer de esta manera, de manera presencial, yo sé que aquí, en nuestros hogares, podemos tomarnos el tiempo y compartir este espacio. Antes, permítame decirle, antes de seguir con este momento de edificación, quisiera estar invitando a la hermana Liliana que esté pasando y por ahí al presbítero Abel que esté orando por esta hermana, porque veo que no se siente bien y me gustaría que todos prestemos atención a la palabra de Dios. Pueden estar. Se pongan en pie, vamos a la reflexión. Me siento mal por mis hijos se pelean por mi casa. Tengo 67 años, no voy a morir todavía. Que me correspondía, que me correspondía, que me correspondía. No voy a morir todavía. Tengo 10 hijos y me quieren vivir a un puente para que nadie se pelee. No sé cómo resolverlo. No sé cómo resolverlo, puedo repartir, no sé. Una tiene apellido, otro tiene lo mismo, digo de dos matrimonios. Que me corresponde a él porque lo último matrimonio le corresponde a él y al otro le corresponde a los necesitados de que ayudarle. Es horrible. Quisiera no tener nada, vivir a un puente y listo, esposo acá. Está terrible, ¿verdad? Es terrible. El diablo conmigo no puede. El diablo que es rico conmigo no va a poder. Conmigo no. Yo estoy bautizada 2 veces, bautizada por la iglesia. Mi padre era un cura, el diablo conmigo no puede. Porque me quiere destruir, pero no va a poder conmigo. Quiere destruir a toda mi familia, no va a poder. El diablo conmigo no puede. Vamos a ver, ¿sí? ¿Oramos? Vamos. Padre amado, Señor, en este momento llegamos ante ti, oh Dios, y ahora vemos, Señor, la necesidad que aquí tu hija Liliana, Señor, está teniendo, está pasando, Señor, en su familia, esta dificultad, oh Dios. Queremos, Señor, traerla ante ti en esta mañana, oh Dios, con el fin, Señor, de que ella pueda tener paz en su alma, en su corazón, Señor, para que así, Padre, pueda también continuar, Señor, de una manera armoniosa, Señor, en su vida, en su familia, oh Dios. Señor, es por ello que acudimos a ti, oh Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú intervengas, Señor, sobre su vida, oh Dios, sobre su familia, Señor, que puedan tener, Padre, en un clima, Señor, armonioso, poder charlar, Señor, y resolver esta situación. Padre, sabemos que solo tú eres quien puede proveer eso, Señor, en cada vida y en cada hogar, Señor. Y si te lo pedimos, así será, oh Dios. Entonces, Señor, en este momento quiero pedirte, oh Dios, que también, Señor, pongas de tu paz, Señor, de tu tranquilidad aquí sobre Liliana, Señor, en esta hora. Que des calma, Señor, tranquilidad, Señor, en su corazón. Pero también, Padre, que puedas darle, Señor, de tu sabiduría, oh Dios, para justamente, oh Dios, administrar, Señor, esta situación de una manera correcta, Señor, siempre buscando tu guía, Señor, tu aprobación. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que traigas calma, Señor, en su vida. Padre, que podamos tener este tiempo, Señor, escuchar de tu palabra,
en esta mañana, Señor, también en este clima, Señor, armonioso, Dios, de paz, Señor, de tranquilidad. Señor, desde ya te agradecemos por todo y sabemos que tú estarás, Señor, proveyendo, Señor, y guiando cada situación como está ella, Señor, y su familia en este tiempo. Señor, te agradecemos desde ya, oh Dios, y aguardamos, Señor, tu voluntad, pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente pueden tomar sus asientos. Esperamos en Dios, hermana, la pronta recuperación de su situación. Bien, hermanos, en este día, siguiendo este espacio, quiero compartir con todos ustedes, con todos los que me escuchan, un tema que es de mucha necesidad para nuestra vida, es de mucha necesidad para todos nosotros. Y para comenzar, quiero pedirle a mis hermanos, los que tengan Biblias, obviamente, que me acompañen en el libro de los Hechos y vamos a empezar a leer y a interpretar un poco la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2. Reitero, Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 42, 44 y 46. Vamos a leerlo salteado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Amén. Estaremos viendo, mis queridos hermanos, los propósitos justamente de la comunión, ¿sí? Y así también podremos estar sabiendo estos propósitos de cómo tener una vida en comunión. Primero, hermanos, el propósito de nuestro Dios para con nosotros incluye nuestra vida de comunión con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos en la fe. Tener comunión, hermanos, quiere decir estar unidos, teniendo cosas en común. Y tengo aquí una pregunta que, podría ser la primera pregunta, de esta mañana, de este tiempo. Y la pregunta dice: ¿qué cosas en común tenemos los hijos de Dios que nos hace estar unidos? ¿Qué cosas en común tenemos los hijos de Dios que nos hace justamente estar unidos? Y podemos encontrar la respuesta en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 3, voy a leer solamente hasta el versículo 6. Que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Vemos las cosas en común que mencionaban estos versículos. A ver si me pueden ayudar. ¿Cuáles eran? Bueno, ¿qué tenemos los hijos de Dios en común, no? En común. Bueno, yo les cuento lo mío. Yo me levanto a la mañana, lo primero que hago yo, Señor, gracias por estar viva.
Lo primero que hago, me voy al baño, me arreglo para hacer feliz y que esté arreglada, peinada. Lo primero que yo hago, yo en mi teléfono tengo todas las cosas de Dios. Lo primero que tengo que decir, Señor, yo miro las cosas de Dios en mi teléfono, Señor, gracias. Todo lo que está ahí de Dios, todo lo de Dios, Señor, que te dice, oramos, todo ahí, me ayuda mucho los pastores, que yo tengo todo mi teléfono, todo cosas de Dios. Los pastores y Dios me da fuerza. Le digo, Señor, gracias, Señor, esto, mira, Dios, mira usted, a ver si me falta plata. Señor, digo, no tengo plata. De cualquier lado me alcanza la plata. Amén. Dios sabe todas mis necesidades, Dios sabe todo. Podemos decir que una de las cosas en comunes es estar agradecidos. Agradecido. Hermana Cristina. Tener el mismo espíritu. Tener un mismo espíritu. Presbítero Abel. Bueno, ese también es el versículo 6, ¿no? Perdón, el 5, una fe, un bautismo, ¿no? Amén. Lo que nos une, también, ¿no es cierto? Un cuerpo, una misma esperanza, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre. Amén. Hermanos, el plan de Dios nunca, jamás fue que vivamos una vida de cristiana solos, ¿no? Si así fuera, estaríamos en soledad por completo. Pero quiero que sepan que la comunión con otros hermanos, con otras personas, nos da la vida, nos da el ánimo y también las fuerzas en la vida de cada uno de nosotros para seguir luchando, para seguir adelante. Un hijo de Dios necesita justamente de otros hijos de Dios, es por ahí. Sin lo demás, tal vez no cumpliríamos con los recursos para realizar justamente los deseos de Dios, ya sea para ti y para mí. Siguiendo las Escrituras, mis hermanos, nos ayudamos unos a otros, nos animamos unos a otros, festejamos quizás los grandes logros que cumplimos juntos, nos apoyamos unos con los otros en tiempos de dificultad, en tiempos de angustias. Si no hay esto, no contamos con el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Tengo aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios quiere que tengas comunión con otros creyentes, con otros cristianos, con otros hermanos en la fe? ¿Por qué Dios quiere que tengas esa comunión con otros hermanos? Quiero que me acompañen en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés también, el capítulo 4. Proverbios, Eclesiastés, capítulo 4. Del versículo 9 voy a leer hasta el 12. Que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del sol, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, ay del solo. Ay de aquel que no convive con su hermano. Pobre de aquel hombre, pobre de aquella mujer que no esté unido a su hermano. Queda claro, hermanos, que sin nuestros hermanos en la fe somos débiles, somos muy debilitados. Interpretando las Escrituras, Dios dice que tenemos en este mundo, que tenemos personas de fe en la cual nos podemos apoyar en tiempos de angustia. Tenemos personas en este mundo que pueden ayudarnos, que nos pueden animar y etc. ¿Por qué? Porque también, justamente, son personas, leíamos hoy, de una misma esperanza, de una misma fe.
Nos asociamos en este mundo con personas de bendición, nos asociamos en este mundo con personas que nos alientan, que desafían justamente y refuerzan nuestra fe. En la comunión, hermanos, también encontramos personas que nos sanan. En la comunión encontramos personas que nos restauran. Según la palabra, en Hechos, ahora no me acuerdo bien en qué pasaje, en qué capítulo, en qué versículo, pero sé que está en Hechos. Dice, porque la comunión, tu fe, mi fe, se hacen fuertes y desaparecen los sentimientos de soledad y de abandono. Ahora sí, según 1 Corintios capítulo 12, no hace falta que lo busquen, dice, porque cada uno ocupa un lugar de privilegio en el cuerpo de Cristo y cada uno tiene algo de bendición para aportar y para compartir. Amén. Queridos hermanos, ya lo he dicho en una oportunidad, compartiendo justamente con los jóvenes de Capital, y lo vuelvo a decir. Los máximos logros los consiguen aquellos que permanecen unidos con un propósito en común. Ahora, hermanos, en la comunión también necesitamos edificarnos con nuestras propias palabras, ¿sí? Toda palabra que hablemos que no edifica, que lastima, que divide, como por ejemplo chismes, quejas, ingratitudes, rumores, etc., solo provocan separación entre las personas, solo provocan separación entre los hermanos. Nosotros, hermanos, ¿estamos para qué? Estamos para edificarnos. Nosotros estamos para bendecirnos, estamos para validarnos con nuestras palabras. Toda palabra que soltamos en fe trae sanidad. Volvemos a Efesios, en el capítulo 4. Voy a leer solamente el versículo 29. El verso 29 que dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. A mí me pasa mucho, ¿no? Que escuchar algo positivo o algo sincero de otras personas me trae motivación, ¿sí? Es como que me sana algo en el interior, no sé. Y seguramente a ustedes también les pasa, es como que nos ayuda también a entender de una forma u otra, podemos decir de una forma práctica, lo que justamente dice la palabra de Dios. Saltando a otra parte también en la comunión, necesitamos perdonarnos, el perdón, unos a otros, ¿sí? Perdonándonos mutuamente. Hermanos, no estamos para jugar en esta vida con los resentimientos. Estamos para perdonar, estamos para reconocer nuestros errores, para pedir perdón, estamos para vivir sanos interiormente. Y todo lo que nos lastima, todo lo que nos enferma quizás, debe ser perdonado y debe ser también rechazado en el nombre de nuestro Dios y Padre. Quiero que vayamos a uno de los evangelios, a Marcos en esta ocasión. Quisiera que me acompañen en el libro de San Marcos, en el capítulo 11.
Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Perdón, busqué Mateo, era Marcos. Marcos 11, versículos 25 y 26, que dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nosotros debemos perdonar, ¿para qué? ¿Qué decía el versículo? Para ser perdonados. Amén. También para hacernos más fuertes en la comunión, para poder alcanzar aquellas metas que tal vez hemos establecido, porque solo edificándonos y solo perdonándonos entre nosotros seremos lo suficientemente fuertes y lo suficientemente maduros también para edificar y ayudar a crecer a otros, quizás nuevos hermanos que quizás si quiera Dios se sumen a la iglesia de Dios en los próximos años. Tú y yo, hermanos, debemos ser parte de este sueño. Debemos ser personas edificadoras para también edificar a otras personas. Tengo aquí una serie de preguntas. Que dice así, quisiera que prestemos atención. Dice: ¿te esfuerzas para encontrar cosas en comunión con tus hermanos o solo te enfocas en las diferencias que alejan? ¿Ayudas a otros hermanos? ¿Le expresas tu gratitud, tu amor por cada uno de ellos? ¿Permites que ellos te ayuden a mantenerte firme para no caer? Nuestra comunión, hermanos, se hace mucho más fuerte cuando oramos unos por otros, cuando perdonamos unos a otros, cuando servimos por amor a los hermanos, cuando hablamos bien unos de otros, cuando amamos, cuando nos cuidamos, cuando nos bendecimos, cuando nos valoramos, etc. Podemos seguir. Queridos hermanos, para terminar este momento, para terminar este tiempo, tengo aquí otra serie de preguntas y por favor quisiera que se lo tomen de manera personal, no mirando hacia nuestro hermano, sino mirándonos a nosotros mismos. Y las preguntas dicen: ¿por quiénes nos comprometeremos a orar de aquí en más? ¿Por qué hermanos oraremos? ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Qué acciones prácticas serviremos a nuestros hermanos? ¿Con qué palabras lo validarás? ¿Con qué palabras lo afirmarás a tu hermano? ¿Sobre quiénes haremos una cobertura espiritual? ¿A quién ayudarás y a quién aliviarás en sus cargas? Hermanos, con estas preguntas quisiera finalizar este momento, pero también quisiera pedirles que pensemos, hermanos, seriamente en estas preguntas y no esperemos para ponerlas en acción. Vivamos, hermanos, una vida en comunión conforme a los mandatos de nuestro Padre, conforme a los mandatos de Dios. Amén. Amén. Estas palabras dejo nuevamente al director y espero que podamos justamente poner en práctica estas preguntas. Amén.